En la entrega tienen detallado un ejemplo con la distribución uniforme, ¿no? O sea, yo se los reproduzco acá, pero lo dejo para que ustedes lo vayan siguiendo en la entrega, donde además tienen como una pequeña ejercitación, un ejemplo numérico, ¿no? De nuevo, más que nada es para que conozcan los fundamentos teóricos, ¿no? Pero no corresponde a ejercicios que ustedes resuelvan por lo menos en los parciales, o sea, en las instancias de exámenes regulares, ¿no? Bien, para comprender mejor estos conceptos vamos a tomar un caso, un estudio de caso, el problema del agua corriente. Para este caso se provee de una tabla, o tenemos a la vista una tabla con todas las distribuciones necesarias. En la práctica les comento que la determinación de las distribuciones apropiadas es la parte más difícil, ya que, como hemos visto, gracias al software, correr la simulación es muy rápido. O sea, ustedes acá lo tienen como dato, ya está definida la distribución. Pero esto, en la práctica, es el paso previo más difícil y más limitante para el uso de esta simulación. Bien, el agua corriente que se utiliza durante la ducha puede ser una importante vía de exposición para un número de compuestos que se absorben por la piel, o volatilizados, o inhalados, o las tres cosas. La cantidad de tiempo que la gente emplea para ducharse puede tener un efecto directo en el nivel de exposición. Consecuentemente, la distribución de ese tiempo puede ser informativa para evaluar la exposición a estos contaminantes. Dados los datos que acabamos de presentar en la tabla, vuelvan a la diapositiva anterior, cabe preguntar o cabe plantear las siguientes preguntas. La primera, ¿cuál es el nivel medio de exposición para un ocupante promedio de una vivienda durante el tiempo que vive en una vivienda en particular? Segundo, ¿cuál sería un valor conservador? Y tercero, ¿qué rango de exposiciones podríamos esperar encontrar para la población total de ocupantes de viviendas? O sea, repito la última pregunta porque es la que es la motivación para hacer el análisis Monte Carlo. ¿Qué rango de exposiciones podríamos esperar encontrar para toda la población? Bien, para contestar la primera pregunta, el valor promedio es un cálculo directo. La exposición total es igual al producto del uso del agua multiplicado por la exposición diaria, multiplicado por el número de días que hay en 13,2 años, y esto es igual a 0,3 por 10 a la sexta litros de agua. La segunda pregunta, ¿cuál sería un valor conservador? Un estimador conservador puede basarse en el supuesto de protección del individuo de máxima exposición. Para una aproximación a este individuo, podría emplearse el percentil 95 de cada variable que, vuelvan a la diapositiva de los datos, estaba informada en la tabla. Ahora, nótese que esta es solo una de las muchas situaciones posibles. Bien, haciendo esa cuenta o ese producto, nos da un estimador de máxima o estimador conservador de 3,4 por 10 a la sexta litros. Pero, ojo, permítanme remarcar que si yo multiplico un percentil 95 por otro percentil 95, el producto de los dos no es un percentil 95. Y esto es mucho peor cuanto
mayor es el número de variables de entrada. Pero bueno, como dice en la diapositiva, quizás el criterio es que este valor, aunque no sea realista, intencionalmente se prefiere sobreestimar. Ahora comparemos entre ambos estimadores, y hay claramente una gran diferencia en orden de magnitud entre el estimador puntual de tendencia central y el de máxima exposición. ¿Qué tan realista es cada uno de estos? El primero probablemente describe muy bien a un ocupante promedio, pero no provee información acerca de todo el posible rango de exposiciones individuales, que recuerdan era la pregunta 3. El segundo sugiere que la exposición puede ser muy elevada, pero se basa en un supuesto, por cierto, cuestionable, que el individuo que está en el límite superior para un factor también lo está para los otros dos. En tanto esto podría ser factible en este estudio de caso en particular, se va a hacer menos y menos realista en tanto aumente el número de variables o factores. Incluso podría hacerse absurdo cuando, por ejemplo, la persona que consume mayor cantidad de un tipo de alimento también consume la mayor cantidad de todos los demás tipos de alimentos. Esto saben muy bien que no tiene nada que ver con la variabilidad en gustos o preferencias de las personas. Bien, acá tienen el paso previo, digamos, al uso de la simulación Monte Carlo, que es la definición de las variables de entrada. Fíjense que, repito, este puede ser el paso más limitante o más complicado para usar el análisis Monte Carlo. En este caso, bueno, es como que ya están definidas. Para los años de ocupación, Weibull, distribución Weibull, no la hemos visto. Los invito a los que accedan a paquetes que pueden informar sobre las distribuciones, que exploren un poco más. La distribución Weibull puede representar distintas formas distribucionales variando 3 parámetros. Bueno, la muy conocida log normal, que ya hemos mencionado para un montón de factores o de variables de exposición, en este caso utilizada para representar la duración la duración de la ducha y el consumo de litros por hora. Bien, el proceso Monte Carlo responde a la pregunta 3, es decir, la que nos preguntaba cuál sería el rango de todos los posibles casos. Bueno, y acá lo vemos en los resultados, todo ese rango representado y a través del histograma con su probabilidad y o su frecuencia. A través de un generador de números aleatorios, el proceso Monte Carlo permitió elegir un valor de cada factor de exposición basándonos en las distribuciones que vimos recién y resolviendo el modelo con esos valores todas las veces. Una vez que se ha generado un mayor número o un gran número de estos escenarios, por ejemplo 10.000, que es lo que habíamos visto que nos permite la potencia actual del software, el rango resultante representa bien, bastante bien, la distribución de la variable resultado, que en este caso es la exposición en litros, que la tienen representada a través de este histograma. O sea que este histograma nos informa la distribución de probabilidad de la exposición al agua de la ducha generada con 10.000 iteraciones. Habíamos visto también en el esquema inicial que, además de la representación gráfica, se sugiere informar una tabla o cuadro con los resultados analíticos.
obtenidos de la distribución justamente de la distribución resultado. La media de 0,569 por 10 a la sexta y un percentil 95 de 1,18 por 10 a la sexta. Fíjense o comparen con los valores que se habían obtenido en forma determinística, es decir, mediante la multiplicación de valores promedio y de percentiles, y vean que hay una diferencia interesante. Bueno, que les pregunto yo, ¿qué les parece o qué opinan de estas diferencias? Bien, entonces, ¿qué concluimos de este estudio de caso? Si a veces el enfoque puntual conservador ha llevado a considerar valores máximos de las variables, pero el valor obtenido de esta forma puede ser poco realista, sobre todo cuando se decide o se opta por multiplicar valores extremos. O sea, hago hincapié en lo que les dije antes: el producto de percentiles no es un percentil. De todas maneras, yo igual recordaría, a través de los consejos o de las recomendaciones de dos expertos con respecto a cómo realizar un buen uso del análisis Monte Carlo. Fíjense que en primer lugar ellos recomiendan definir el modelo, y el modelo debe ser claro y debe ser mostrado, así como mostramos la ecuación de riesgo o la ecuación para calcular la exposición. Pero fíjense que en segundo lugar recomiendan obtener los estimadores puntuales, y solamente si los estimadores puntuales lo indicaran, tal como lo discutimos, si recuerdan, en la presentación correspondiente, solamente si los valores de los estimadores puntuales así lo indicaran, pasaremos a un análisis probabilístico o una simulación Monte Carlo. Pero, de nuevo, los autores remarcan, si los estimadores puntuales más conservadores están por debajo de un valor crítico, no hará falta realizar ningún análisis Monte Carlo. Ya lo habíamos discutido antes, lo volvemos a marcar ahora. Bien, también aconsejan o recomiendan proveer información detallada de todas las referencias para las distribuciones utilizadas. Por ejemplo, en el caso del agua de ducha, las distribuciones de uso del agua y tiempo de exposición fueron extraídas o se sacaron de un trabajo científico del año 94 de Finlay y Paustenbach. Yo lo menciono porque, si ustedes recuerdan, en la presentación de distribuciones de probabilidad yo presenté varios trabajos científicos que justamente determinaban cuál era la distribución adecuada para cierta variable. También tienen algunos estudios de caso en la entrega. Bueno, ven ahora cuál es la importancia de definir adecuadamente la distribución. Es para poder utilizarla en el análisis Monte Carlo. Esa es la importancia. Ahora bien, si no se cuenta con una referencia, recuerden, por ejemplo, cuando yo les mostré la distribución de los pesos de hombres y mujeres adultos, esto era una distribución empírica, es decir, se había hecho una encuesta a toda la población. Esto es lo ideal. ¿Por qué? Porque si se cuenta con una distribución empírica, se hace el histograma y de allí se puede definir una distribución. Ahora, si no hay datos empíricos, igual podemos, si nosotros no tenemos los datos, bueno, podemos justamente utilizar esta bibliografía o estas referencias, siempre y cuando se informe exactamente de dónde se sacó la información para cada distribución. También se recomienda, como acabamos de ver, una presentación detallada de los resultados, tanto en forma gráfica como numérica, y remarcando todo lo que sean supuestos, limitaciones, faltas de información y futuros cursos de acción. Bien, a partir de del caso que hemos presentado, se resumen en esta diapositiva las ventajas de Monte Carlo en el análisis de riesgo ambiental
Reitero, siempre y cuando no haya sido suficiente la etapa de estimación puntual. En un caso así, vamos a tener más información que la que brindaban estos estimadores. Vamos a tener la posibilidad de describir variabilidad e incertidumbre con las distribuciones. El resultado también es una distribución, con lo cual nos da una idea de todo el rango de posibles escenarios, todo el rango de posibles resultados de exposición o de riesgo que podrían ocurrir. Y lo que es muy interesante, qué probabilidad hay de que ocurra cada uno de estos valores, cosa que no teníamos tampoco en el análisis puntual. Ahora, tengan presente que estas mismas ventajas pueden convertirse en una desventaja a veces si justamente lo que tanto insistimos, las distribuciones no estuvieran o se hubiera tenido que aproximar una distribución por falta de conocimiento de las variables de entrada. Eso lo vamos a ver en otro estudio de caso o ejercitación posteriormente.